poco agua para mi molino de educador. ¿Qué quiero decir con esto? Que penetra desde la primera reflexión de la palabra escrita de Diego de Arguedas hasta la última, la voluntad de cambiar las cosas, de transformar el mundo. En los cuentos del 35, y eso está explícitamente puesto, es insoportable el mundo que vive los personajes. Esto tiene que cambiar. Cada personaje imagina de la forma como debe ser cambiado. El niño Ernesto en el Guarmacuyay le pide al indio que lo mate, al patrón. El indio Cuto le dice: no, cuando tú seas abogado vas a fregar. En ambos casos ellos quieren que esto no siga así. Desde ahí hasta lo último está una voluntad, una aspiración, un palpitar de que el mundo debe cambiar, y hay la exploración permanente de conocerlo para cambiarlo, o de cambiarlo para conocerlo. Y digo esto último porque en todo el trabajo, esta mañana se han abordado estos temas ya, de cómo explora José María instrumentos, acercamientos diversos a la realidad, y en todos ellos ha sido notado esta mañana, está la permanente convicción, diría yo, no solo sospecha de que el acercamiento positivista no ayuda mucho. El examen de los trabajos antropológicos ha mostrado eso, las limitaciones del trabajo antropológico y su la permanente intermitencia del acercamiento ficcional. Al lado de eso, no se ha abordado, obviamente, los otros aspectos prácticos, ya diríamos, de la ejecutoria de la vida de José María. Todo su trabajo de promotor cultural, incesante, permanente. Dejemos ahí el tema. Hay otras facetas de José María que podrían ser abordadas, pero para centrarnos en lo de educación, yo encuentro aquí, y quería decirlo antes, una voluntad de cambiar el mundo. Hay lo que yo llamo una utopía política de José María, un tratar de imaginarse cómo cambiar esto y qué rasgos fundamentales tendría esa nueva forma de convivir. Y por eso es que yo, aparte, digo a los colegas maestros que nuestra profesión es esencialmente política, es delinear, confirmar, perfilar personalidades dentro de un proyecto de convivencia humana. En el caso de José María, ejerce la función de profesor, maestro de la educación oficial, pero su función de educador, esto es de moldeador, es mucho más vasta. Toda su actividad, su literatura, su antropología y su actividad política, la asunción de funciones públicas como el primer director, ser el primer director de la Casa de la Cultura, correspondiente a lo que hoy sería un ministro de Educación, tiene explícitamente ese objetivo. Él empieza a certificar y a dar carné a los artistas populares, que una década después va a culminar con el Premio Nacional a López Santalla por el gobierno militar, que conmocionó a la sociedad. Dicho esto, entonces vamos a presentar los trabajos ganadores, todos los cuales están alineados justamente en lo que vengo diciendo, sea su presencia en el mundo de la educación oficial, es motivo de estos tres trabajos, y en todos ellos vamos a encontrar esta utopía de la que les ha hablado, les he dicho estas palabras. Entonces, primero escucharemos a Jorge Caguana para luego hacerle unos pequeños comentarios al final en este trabajo contra el método impositivo, una propuesta de educación bilingüe en tiempos del presidente Bustamante. Jorge.
Muchas gracias. Ante todo quisiera agradecer al Instituto por haber organizado este concurso y haber apostado por los jóvenes, una de las características de ser menor de 35 años, para haber apostado por nosotros para exponer nuestras ideas en este seminario. Como bien dijo el doctor Murrugarra, mi trabajo está titulado Contra el método impositivo, una propuesta de educación bilingüe en tiempos de Bustamante. En el siglo XX, la educación ha servido a procesos de homogenización social en las repúblicas latinoamericanas. Y es que en países con población tan diversa étnicamente, la principal meta que asumieron los estados al expandirse fuera de las ciudades fue la uniformización cultural de sus habitantes, como lo habían logrado las grandes monarquías europeas desde la Edad Moderna inclusive, lo cual consideraban paso necesario e indispensable para el progreso nacional. La educación entonces se convirtió no solo en el medio a través del cual se instruyó conocimientos a la población, sino que también sirvió para incubar símbolos que eran comunes a sus habitantes. El gran problema consistía en que esos símbolos obedecían a ideales propuestos por los estratos sociales al cual pertenecía la élite gobernante, la cual no se sentía en la necesidad de discutirlo con aquellos otros sectores que habían quedado marginados dentro de su proyecto nacional. Se plantea en este trabajo que a mediados del siglo XX, principalmente durante el fugaz, digamos, modo gobierno democrático de José Luis Bustamante, que va del 45 al 48, la esfera pública peruana, y en este caso el que vamos a examinar ahora, las revistas de educación, presenciaron la aparición de un renovado debate sobre la educación rural, la cual estuvo marcada por una apertura a intelectuales con una perspectiva distinta al discurso hegemónico criollo, el cual había sustentado políticas educativas asimilativas implantadas desde hacía décadas atrás. La irrupción de estas nuevas ideas se llegó a plasmar en la práctica, por ejemplo, con la creación de los llamados núcleos escolares campesinos, el cual proponía, por primera vez, la utilización de la educación bilingüe en las comunidades rurales. Estos proyectos y el nuevo discurso que los sustentaron fueron las primeras arremetidas contra las prácticas diglósicas que el mismo Estado había promovido desde la escuela, una ardua lucha que se desarrollará durante la segunda mitad del siglo XX y que aún no tiene viso de solución. José María Gueda será parte integrante de esta nueva generación de intelectuales y su propuesta por una educación bilingüe demuestra la aparición de un discurso centrado en el diálogo y respeto intercultural, muy distinto al hegemónico criollo, el cual reaccionó atacando la utilidad futura de la lengua quechua y señalándola como obstáculo para la integración nacional. Pero primero definamos qué es diglosia y bilingüismo. En el Perú, el castellano ha sufrido un papel soberano frente al quechua y otras lenguas indígenas. Ello producto de narrativas coloniales que establecieron una legalidad para el español y marginaron las lenguas indígenas. En lingüística, este hecho es conocido como diglosia o diglosia expandida, una situación de convivencia entre dos grupos o comunidades lingüísticas diferentes, en la cual uno de ellos afirma una hegemonía sobre el otro, amparado en una supremacía cultural, social u oficial. La diglosia expandida, o digámoslo acá simplemente diglosia, ha sido una disciplina ampliamente estudiada por la sociolingüística y antropología peruanas. Desde la década de 1980, estas disciplinas vienen dedicando amplios estudios, demostrando la situación adversa que afrontan los indígenas en el sistema de educación pública. Los proyectos educativos nacionales en el Perú se han manejado en dos vías. Una que propone la asimilación del indígena, dejando atrás todos sus conocimientos por una vida occidental que supuestamente garantizaría la integración nacional y por ende el progreso de toda la nación peruana, y otra que propone la inclusión del indígena en la cual se respete sus conocimientos y se les enseña a utilizarlos en la vida diaria, comprendiendo en ese proceso que su cultura es tan válida como cualquier otra, y así se forma una integración nacional en base a una identidad plural. Las propuestas asimilativas fueron tradicionales durante gran parte de la República hasta la segunda mitad del siglo XX. La reforma educativa de 1971, una propuesta innovadora en cuanto a educación rural, ya que introducía de forma organizada y extendida la educación bilingüe, fue una de las propuestas inclusivas más estructuradas dentro de las políticas de Estado en materia de educación,
buscando un entendimiento con la cultura indígena en base a un reconocimiento de igualdad y respeto, un principio básico para la interculturalidad. A pesar de ese impulso, para mediados de la década de 1980, entre la crisis económica y la aparición de conflictos internos, la educación bilingüe volvía a ser marginada dentro de las políticas de Estado. Luego de la anarquía de nuestras primeras décadas republicanas, el pensamiento criollo, alentado por el positivismo social en boga en las élites latinoamericanas, dominará las políticas estatales de expansión interna durante la primera mitad del siglo XX, teniendo como objetivo asimilar los sujetos subalternos como el indígena mediante la eliminación de su ser cultural, marginando toda influencia andina dentro de la pretendida cultura nacional que proyectaba. Esta, digamos, hegemonía criolla, en su necesidad continua de reafirmarse, necesitó el discurso de los intelectuales para revalidar su estrategia de poder, como la diglosia, la primacía de la lengua impuesta, es decir, el castellano, como una lengua sobre la lengua indígena, promoviendo una marginación de la esfera pública y legal. Así sucedió desde la colonia y continuó durante la República, cuando el Estado asume, recién en el siglo XX, el reto de expandir la educación a más amplios niveles, entre ellos los sectores populares y rurales. El trabajo de Carlos Contreras ilustra el proyecto de educación del civilismo, que se realiza en las dos primeras décadas del siglo XX, como se expande, por primera vez en muchas zonas, a través del ámbito de la educación rural. El ideal de los civilistas era expandir los conocimientos occidentales a una región calificada por ellos de atrasada e ignorante. Su objetivo principal en las zonas rurales era la alfabetización, pero también la expansión de materias como geografía e historia. Sin embargo, el censo de 1940 demuestra que el proyecto educativo civilista fue un fiasco cuantitativamente, pues en muchas zonas del país la tasa de alfabetización creció muy poco y en algunos inclusive decreció. Centrémonos ahora en un momento en especial, a mediados del siglo XX, especialmente en el gobierno de Bustamante, José Luis Bustamante y Rivero. Para muchos es una primavera democrática en medio de gobiernos oligárquicos autoritarios, pero también era un gobierno endeble, pues careció de respaldo, ya que su estabilidad estaba supeditada a los requerimientos de su partido aliado, el APRA, el cual nunca vio con agrado haber tenido que compartir espacio para llegar al poder. Bustamante gana con los votos del APRA, pero su gobierno es extremadamente débil. Su primer gabinete, en el cual estaba Jorge Basadre como ministro de Educación, solo dura 3 meses, pues en octubre es necesario cambiar a algunos ministros, ya que los legisladores apristas que llegan en alianza con Bustamante reniegan del plan económico del ministro de Hacienda, designado entre Bustamante y Haya, y lo obligan a renunciar. Luis Eduardo Valcárcel llega al Ministerio de Educación fruto de estos cambios y desde allí impulsará un proyecto junto al Servicio Educativo de Cooperación Peruano-Norteamericana, que dependía de una oficina estadounidense, del gobierno de Estados Unidos, mejor dicho, que ya venía madurando desde el periodo de Basadre, este proyecto. Paralelamente, también llegan otros intelectuales de reconocida trayectoria a distintas instancias del Estado, como José Antonio Encinas y José Ángel Escalante, ambos reconocidos indigenistas, quienes ocupan escaños dentro de la Cámara de Senadores y Diputados, respectivamente. A ellos también se suman otros personajes reconocidos, como José María Arguedas, que ocupará el cargo de Conservador General del Folclore en el Ministerio de Educación en 1947. Muchos de ellos con una posición muy distinta sobre el indígena y el modo como se debe incluirlos dentro del Estado. Personajes muy distintos al intelectual tradicional, aquellos que habían respaldado un discurso hegemónico criollo que, inspirado en la modernización y el positivismo social, habían propuesto la asimilación del otro, en nuestro caso el indígena, para así conseguir el ansiado proyecto de nación. Como sabemos, el indigenismo fue una corriente amplia de críticas a la situación de explotación del indígena en la sociedad contemporánea y se desarrolló en distintos sectores, las artes, la literatura, la política, etc. Cronológicamente podemos ubicarlos a fines del siglo XIX junto a los discursos de Manuel González Prada y los cuentos de Clorinda Mato de Turner. Para 1945, el indigenismo ya se había insertado en algunos espacios dentro del Estado. Como se recordará,
Ya durante el onceño se había establecido una oficina de asuntos indígenas y luego el patronato de la raza indígena dentro del Ministerio de Fomento. Sin embargo, estas iniciativas siempre fueron mínimas y de corto alcance, pues sus propuestas nunca incomodaron al llamado proyecto hegemónico en sentido económico o social. Con todo ello, no se quiere argumentar que el gobierno fue tomado por estos nuevos intelectuales, desplazando a los antiguos, y que durante esa época se haya conformado un sólido bloque indigenista. Para verdades, en el mismo gobierno de Bustamante, en el Ministerio de Salud estaba Honorio Delgado, un personaje de amplias simpatías al hispanismo, y en el Congreso muchos personajes aún abrazaban las ideas asimilativas. Para un ejemplo contrario, en el anterior gobierno de Prado, el reconocido indigenista Hildebrando Castro Pozo había ocupado el cargo de asesor dentro de la Dirección de Asuntos Indígenas. Aún así, la época de Bustamante es especial, pues en ella acceden al poder, en mayor proporción, intelectuales con un discurso muy distinto al hegemónico criollo. Es decir, lo que vemos acá es la irrupción momentánea de personajes ligados a otras corrientes alejadas del positivismo hispanista que había dominado gran parte de la intelectualidad peruana ligada al poder. Son intelectuales que han empezado de casa atrás a crear este nuevo discurso. Pero volvamos a metamos más en esta propuesta indigenista y su relación con el Ministerio de Educación. Para los años 40, la educación vuelve a ser tomada en cuenta. El Ministerio de Educación se había desligado de Justicia y Culto en 1935, y en el año 41, durante el gobierno de Manuel Prado, se promulgó la primera ley orgánica del sector. Es también con Prado que se reabre el Instituto Pedagógico Nacional, vuelve a aparecer el Consejo Nacional de Educación, como había sido establecido por la presente ley orgánica. Se crea la Escuela Experimental de Educación, donde a su vez se pone en práctica el llamado método peruano de lectura, que recientemente había sido elaborado, y la Dirección de Educación Normal, dedicada a la formación del personal docente. Toda esta innovación promueve a la vez un amplio debate sobre el futuro de la educación nacional. ¿Cuál debería ser el método pedagógico adoptado por el Ministerio para los primeros años de estudio? ¿Cuál debería ser el impulso a las políticas higiénicas dentro de los colegios? ¿Cuál debería ser la relación que se debe establecer entre el profesor y el alumno? Etcétera. Sin embargo, es singular observar cómo se desatiende el problema de la educación rural durante esos primeros años, los primeros años de la década del 40. Los boletines del Instituto Experimental de Educación, que recientemente había sido creado, se abocan a la educación urbana y sus artículos obviamente giran en torno a ella. La revista del Ministerio de la Educación de esa época, de estos primeros años de la década del 40, también iba por el mismo sentido. Algo paradójico si se tiene en cuenta que el impulso a la educación también es promovido por el debate sobre la migración rural que la publicación del censo de 1940 había puesto en el debate público. Los resultados de este censo dieron la voz de alerta sobre el proceso de migración interna, que ya no solo iba del campo a las ciudades de provincia, sino que también estaba dirigiéndose hacia la capital. Desde este momento se discute con mayor fuerza entre intelectuales y funcionarios del Estado las políticas estatales del servicio básico. El principal temor de los funcionarios estatales es que las ciudades sean invadidas por masas campesinas de forma desordenada. Esto es un aliciente, supuestamente, es de suponer entonces que uno de los puntos que también animaron a la inclusión de la educación rural dentro de los planes de gobierno de Bustamante es este problema de la migración urbana. Con la llegada de Luis Valcárcel al Ministerio de Educación, la educación rural volvería a ser tomada en cuenta y los años de 1946 y 47 marcaron el inicio de un nuevo enfoque sobre el tema, impulsado por la apertura de los núcleos escolares campesinos, los llamados NEC, un proyecto de educación bilingüe que el mismo Valcárcel había impulsado desde el año 45. Los NEC era una propuesta novedosa para afrontar la educación rural y había tenido varias influencias, entre ellas la escuela de Huarizata, que había sido una escuela formada dentro de la comunidad, una comunidad boliviana, la comunidad de Huarizata, el cual por sus propios medios había construido la escuela y había promovido la educación bilingüe. Aunque Basadre afirma que el proyecto de los NEC se ideó gracias a la gestión del gran pedagogo Ladislao Segarra, no se puede negar que este solo pudo tener el impulso necesario gracias al apoyo con el que Valcárcel asumió el reto.
De cualquier modo, la propuesta era muy novedosa. Los NEC proponían la construcción de redes de escuela en las áreas rurales. Estas redes estarían conformadas por escuelas satélites donde impartirían las materias básicas en el idioma nativo y escuelas centrales, llamadas núcleos, donde se impartiría educación secundaria en idioma español. Además, se buscaba impartir no solo educación normal, mayormente occidental, sino también añadir conocimientos andinos dentro del programa de estudio y, más importante aún, conocimientos que sirvieran a los indígenas a mejorar su calidad de vida. Se trataba entonces no solo de extender la red educativa hacia las áreas más alejadas de la población rural, sino también y principalmente de revalorizar los conocimientos de la población indígena, especialmente en el uso de su lengua, para que así el propio indígena sienta que su cultura es tan importante como la occidental. La propuesta educativa de José María Arguedas estaba enmarcada dentro de esta corriente. La inserción de palabras quechuas entremezcladas con el castellano ya señalaba el deseo de José María por respetar la realidad andina tal cual como era. Pero más aún, ese respeto implicaba una revalorización de la lengua indígena, un deseo que sin duda debió reafirmarse durante su época de profesor escolar en Sicuani. Su propuesta estaba íntimamente relacionada a su experiencia personal. La educación del niño no debe ser traumática, opresiva, impositiva. El niño es un ser puro, citando a José María, que necesita una relación amable con la cultura occidental, en este caso castellano. En Los ríos profundos, Arguedas retrata a Palacios, un niño tímido que se sentía torturado en el colegio donde estudiaba junto a Ernesto. Abrosita había venido de una aldea de la cordillera, leía penosamente y no entendía bien el castellano. Era el único alumno del colegio que procedía de un ayllu de indios. Su humildad se debía a su origen y a su torpeza. Varios alumnos pretendimos ayudarle a estudiar inútilmente. No lograba comprender y permanecía extraño, irremediablemente alejado del ambiente del colegio, de cuanto explicaban los profesores y del contenido de los libros. Cierro cita. Palacios no desconocía el castellano, pero le era difícil comprenderlo, como lo desarrollaría posteriormente Arguedas. Con una educación impositiva en castellano, un niño podía llegar a pronunciar lo que decían los textos escolares, pero esa experiencia sería traumática para él y con el tiempo dejaría los estudios para no atormentarse más. Arguedas se convenció de la necesidad de utilizar la lengua indígena para construir una mejor relación con los alumnos quechohablantes que ampliamente habían sido obviados por el Estado peruano. Volvamos entonces, metamos entonces a Arguedas dentro de este debate que se da en el año 46. En 1946 se reabren nuevas tribunas para el debate público en los temas de educación, siendo una de ellas la revista El Nuevo Educador. La revista es muy importante porque en ella, que tenía como subtítulo Tribuna de los Jóvenes Educadores del Perú, escriben distintas personalidades ligadas al mundo de la educación. Y ahí es donde Arguedas publica un artículo en el cual va a, como dice el título del ensayo, es contra el método impositivo. Va a proponer un llamado método cultural. Este método cultural debería suceder en el primer contacto que el Estado tenga en materia educativa con el indígena, el cual debe ser a través de su lengua, para que así la educación y los conocimientos no sean vistos como una carga impositiva. Primero se debe establecer un alfabeto para el quechua, que es no tan complicado. Luego, enseñado el indígena de la relación entre este nuevo alfabeto y su lengua, el indígena será iluminado y espiritualmente significado por este don, pues se sabrá el alfabeto. Es recién bajo este estado, consciente y dignificado por la lectura, que el indígena estará con mejores condiciones de afrontar la enseñanza de una lengua que no conoce. Solo por ese camino el indígena ingresará, abro cita, a la nacionalidad peruana con todo su valor humano. Verterá su sangre, su genio, su propia visión del mundo y del arte en la cultura peruana. Se volcará en ella como espíritu, en forma de un caudal libre y no rompiendo diques como hasta hoy, porque el proceso de educación se habrá realizado no con el criterio de transformar su personalidad y de imponerle caracteres de una cultura extraña,
sino con el propósito pedagógico puro de avivar su propio espíritu, dotándole de medios superiores de expresión a fin de convertirlo en un agente real capaz de intervenir con la debida importancia en la definición de nuestra nacionalidad. Esta propuesta de Arguedas tendrá también su respuesta. Entre uno de ellos será Díaz Montenegro, el cual dice: ¿por qué extender la cultura indígena, especialmente su lengua, si es una cultura que está destinada a su olvido? Al parecer, en Díaz queda implícito el argumento de que uno no puede ser indígena o occidental a la vez, o eres indígena o eres occidental. Entonces, de allí su posición para extender la utilización del quechua, pues retrasaría el proceso de asimilación del indígena al mundo occidental. Para Díaz, entonces, el futuro de la lengua indígena, al igual que toda su cultura, sería el olvido. Lo que vemos, entonces, tenía más citas y autores que también debaten con Arguedas en esta revista, que es muy importante, pero debido al premura del tiempo, lo resumiré. O sea, muchos de ellos no están de acuerdo con la idea de hacer educación bilingüe, porque no creen que haya la posibilidad de que el quechua tenga, o la cultura andina tenga viabilidad en el futuro. Como todos están imbuidos en la idea de que el proyecto de nación debe estar vinculado a una cultura nacional y que debe ser una cultura homogénea, la idea de identidad plural va en contra de esa propuesta, de ese sistema de ideas. La lengua quechua no sería más que un puente fugaz en el caso de darse hacia la vida moderna y occidental, y lamentablemente aún muchos lo creen así. Aún así, es importante recalcar que ahora los intelectuales volvían a cuestionarse, a debatir públicamente los destinos de la educación peruana y de la indígena. Con la llegada de Odría al poder, estos temas serán nuevamente marginados del debate nacional. Un reflejo de ello sería la revista de Educación Nacional, un órgano del Ministerio de Educación, en el cual los temas rurales vuelven a ser dejados de lado y la educación urbana vuelve a ser uno de los temas de mayor relevancia. Ello quedará reflejado, por ejemplo, en artículos como hacia la nacionalización de la escuela, y también desaparecerán de la lista los colaboradores, los antiguos colaboradores de esa revista, y que habían escrito durante la época de Bustamante, y más aún su dirección, la dirección, por ejemplo, de los NEC, es encargada al propio Díaz Montenegro, que en el año 46, ahorita mismo les había relatado, había estado debatiendo con Arguedas sobre la posibilidad de extender el quechua. O sea, aquel que había criticado a Arguedas la idea de la utilización de la educación bilingüe, va a ser quien va a dirigir este programa de educación bilingüe en el año 54, 53, 54. Bueno, disculpe por lo apretado de mi exposición, pero me equivoqué un poco con el tiempo. Muchas gracias. Comentarios para no amontonar hacia el final. Jorge Caguana ha hecho un trabajo que todos quisiéramos que sea el comienzo, Tomás, Jorge, de esta alineación de astros que se da el 46. Y una aspiración y un consejo es: ¿y de dónde vienen estos astros? ¿Dónde se originaron? Ahí hay que recordar nomás el año 25, la tempestad en los Andes, prologada por Luis Alberto Sánchez y por Colofón de Mariátegui. Y justamente donde Luis Eduardo anuncia este temor, el temor a los indios, el temor a que invadan. Benedict Anderson en Las comunidades imaginadas, cuando habla de la independencia de los países de América, este es un factor fundamental. Como las repúblicas que se formaron hicieron lerdo su paso y sus reformas porque tenían atrás un gigantesco fantasma que acababan de derrotar. Estas repúblicas acababan de derrotar a Tupac Amaru y Tupac Amaru en los Andes.
Eso no se disipó en los 30 años siguientes. Eso se mantuvo como un temor permanente. Y entonces, lo que quiero señalar nomás es que este datito de un historiador, de un joven historiador puneño, de los movimientos sociales y la educación en Puno, el año 3, 15 años tiene José Antonio Encinas, y secunda a su amigo, compañero de estudios, Telésforo Catacora, que tiene 18 años, ambos del Colegio San Carlos, a formar la Escuela de la Perfección. ¿Qué tenían en la cabeza y en el pecho estos jovencitos? Que forman una Escuela de la Perfección. ¿Y qué tiene que ver esto? ¿De dónde sacaban? Es que como un hervidero saltaban las rebeliones indígenas. Acuérdense, en la historia social económica estamos en la época de expansión del negocio de la lana. Entonces, cercar tierras comunales, expulsar comunidades y cercarlas al estilo inglés era la norma, y cada comunidad saltaba, y permanentes rebeliones indígenas. Ya el año 4 está el Rumimaque, el mayor, no su nombre, Rumimaque, su alias, que él asume, enviado para reprimir, y el año 14 lo encontramos liderando a los indígenas, pasándose al otro lado. Pero eso se repite con Leguía y su ley de conscripción vial se complementa. Hacer carreteras. ¿Quién tiene que hacer las carreteras? Las comunidades. Entonces la conscripción vial, el reclutamiento de comuneros para trabajar las carreteras, fue otro motivo. Hay obviamente en este terreno de la historia muchísimas cosas. Yo cuento algo perturbadoramente conmovedor, en un historiador cusqueño que habla de la guerra del 22 al 26 en Chumbivilcas, Cotabambas, por los mismos motivos. Y entre los presos en esa terrible cárcel de Quiñota, que es una cárcel natural en una montaña donde desde los tiempos prehistóricos se habían cavado una puerta y donde encerraban, termina un joven indígena, y este joven indígena sale libre en el Cusco e inicia un reclamo que dura muchísimos años porque le devuelvan sus 15 libritos que le habían agarrado en la represión. Y era un maestro indígena, un joven maestro indígena que, al igual que Camacho en Puno, había migrado a las ciudades, aprendió las letras y regresó a su pueblo a instruir a sus colegas. Entonces hay un movimiento muy grande. Me dicen que en el Colca hay otros muchachos de Arequipa han hecho investigaciones sobre los movimientos indígenas y la educación, y la necesidad y las empresas que asumían algunos jóvenes líderes de asumir la educación de sus colegas. Entonces, allá hay finalmente Arguedas y Telésforo Catacora fueron traídos a Lima por el ministro Polar. Ese periodo justamente de la misión belga, y la misión belga para el ejército, la francesa para el ejército y la belga para educación, y la francesa también para el Instituto de Artes y Oficios, hoy José Pardo. Lo importante examinarlo es el positivismo industrializante, que era la continuación de la prédica de González Prada, para poder no ser derrotados otra vez por Chile, ¿no? Y la necesidad de desarrollar ciencia y tecnología, y por ahí veían la educación. Dejo este tema señalado porque es vastísimo. Sí ha señalado lo de Castro Pozo, que es parte de esa corriente, y eso termina en la mañana. Uno de los ponentes habló de Arguedas literario en 3 periodos. Hay un Arguedas que termina, o un capítulo que no sé si termina, pero tiene un hito, el 31, le he dicho a Carmen María. Ella me dice, ahí se encontraron Encinas, rector, elegido por los estudiantes, Arguedas, Westphalen y Moreno Jimeno, todos ingresantes al primer año en el centro preuniversitario. No se llamaba centro universitario. Pedagógico. No, era lo que crearon para prepararlos a los muchachos de primer año. Colegio universitario. Queda ahí un capítulo para ser investigado, Jorge. Se encontraron, se conocieron, se trataron. Aparte del señor rector, que seguramente les dio conferencias. ¿Pero por qué? Porque encontramos a Encinas visitándolo el año 39 en Sicuano, y ahí está el registro gráfico.
que lo ha publicado Carlos María. Y José María, sí hay las cartas donde invita a Manuel Moreno, invita a Adolfo que lo visite y cuenta lo que está haciendo. Esto es justamente lo que está poniendo en práctica con sus estudiantes. Entonces, eso culmina el 46, pero se va construyendo. Y Valcárcel sigue su carrera, Encinas sigue su carrera, José María, y ellos son acompañados. Una pregunta que me hago yo desde mi interés es ¿quiénes fueron los que integraron el Consejo Nacional de Educación en el año 46 cuando Luis Eduardo Valcárcel lo pone a funcionar? Nunca lo había puesto a funcionar. Ahí presentó Arguedas su trabajo, Él no era miembro, probablemente, no era miembro. Pero ¿quiénes más eran miembros? Sin duda alguna estaba Cueto Farrandini. ¿Quiénes más? Ahí se conocen, están muchos ligados al Colegio Militar de Leoncio Prado, que lo presidía el futuro general Juan Mendoza Rodríguez, en ese tiempo coronel. Ahí tuvo Peñalosa, ahí tuvo Miro Quesada. Todos los que van a terminar después como amigos educadores o en Acción Popular o en el movimiento social progresista estaban por ahí y que son responsables de idear el más importante proyecto de formación de maestros que fue la Escuela Normal Superior de la Cantuta, desde el 51 hasta el 60. Bueno, ya mi comentario es muy largo, pero es el hambre que me despierta el trabajo de Jorge Caguana, de cómo estos movimientos sociales, algunos libros que han caído en mis manos, te los voy a dar ahora, y la presencia en sus repercusiones en la educación, en el enfoque de educador. Porque luego quedan ya pendientes los capítulos posteriores, has hecho mención del 71 y luego la actualidad. Entonces hay un programa que hay que ver qué posibilidades con apoyo del IEP y otras instituciones para que continúe ese programa de investigación en los siguientes capítulos, porque hoy está en debate, estrictamente en debate. El liderazgo indígena actual está muy ligado a la educación. Gran parte de la IDESEP son maestros, que es el núcleo organizado de la población indígena amazónica. Igualmente la UNCA, la Unión Nacional de Comunidades Aymaras, tiene como dirigentes a maestros. No así las SP y la CNA, pero en el mundo aymara sí. Y eso está en este momento en discusión. Hay el intento del Ministerio de Educación de darle a la Dirección General de Educación Intercultural y Rural más fuerza. No sabemos su destino. Queremos que eso no fracase y hay que andar de eso. Pero eso está muy ligado con el fracaso o no de los movimientos sociales indígenas, con esto de la ley de consulta, etcétera, etcétera. Porque la derrota de este proyecto educativo está ligado a la derrota del movimiento social y su representación política que en ese momento se dio en el año 48 y la instauración de otro gobierno. Tenemos que esperar el liderazgo militar para que nuevamente sobre los hombros del movimiento social indígena en el año 68 al 75 intenten nuevamente este proyecto. Bueno, disculpen mi entusiasmo, pero siempre hay ruido cuando me invitan, de que poniendo un litro por delante me pierdo la noción del tiempo, porque aquí se cumple eso de gallina que come huevos. Entonces ahora vamos a escuchar a Patricia Mendoza, una cosa linda. Atienden mi comentario final, si ella no lo hace, es una cosa arguediana lo que vamos a escuchar acá. Muy buenas tardes con todos, qué gusto estar aquí, realmente es la primera vez que estoy en una mesa, así es que vamos a comenzar este compartir, ¿no? Este ensayo que, bueno, hice en primer lugar por cariño, por el cariño que me enseñaron a tener por Arguedas, por ser música también, y también por otro lado por todo el interés que tengo a nivel de la educación superior, ¿no? Y que a veces no se toca, lamentablemente ahorita ustedes sabrán, ya el ministerio está bien concentrado en la parte de educación básica regular, y la educación superior a veces es un poco dejada de lado. Entonces, como Arguedas da herramientas incluso para un análisis en este espacio, es por eso que yo planteo el ensayo, ¿no? Entonces voy a comenzar, espero que lo esté. En el presente ensayo no pretendo comentar acerca de la obra de José María Arguedas, sino acerca, ¿se escucha? Sí.
sino acerca de cómo su experiencia de vida es relevante en la vida de muchos jóvenes estudiantes universitarios. Estudiantes universitarios migrantes. Un caso que presentaré aquí será el de estudiantes universitarios como yo, que se encuentran en un proceso identitario en las universidades limeñas. En este sentido, el objetivo del presente ensayo es analizar la contribución de la vida de Arguedas a la construcción y reconstrucción identitaria de estudiantes de pregrado. Para alcanzar este propósito, el tema será abordado desde lo personal, ya que se necesita conocer el mundo subjetivo de la persona en estas situaciones y a partir de esto plantear algunas reflexiones sobre el tema. Primero que nada, quería hacer una acotación. Voy a usar una categoría bien general, la de Serrano. Va a ser súper amplia acá, no voy a entrar a detalles, pero creo que es una primera reflexión, porque uno cuando llega acá con la primera categoría con la que se encuentra es con la de Serrano. Por esto viene también el tema. Primero comenzamos, como ya les comenté, la parte personal. Voy a leer una narración y espero que con eso me puedan acompañar luego en las reflexiones. Se titula Carta 1, Carta a Muchos. Es una autorreflexión, es como si uno se estuviera hablando a sí mismo. Y empiezo. ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te has demorado tanto? ¿Qué te ha faltado? ¿Ya estás acabando la universidad y recién te das cuenta? Por favor, cuéntame qué te ha sucedido. Te recuerdo en Huamanga hablando con mamá Jesusa, con tu papachi y con tu mamacha, escuchando con atención cuando tu familia hablaba quechua. Te recuerdo callando mientras tus tíos dicen indio y cholo a los señores que vienen del campo o de otras provincias de Ayacucho. Te recuerdo preguntándote, ¿y por qué ellos son indios y yo no? ¿En qué yace la diferencia? ¿Por qué yo no soy igual a ellos si yo me siento como ellos? Te recuerdo preguntándote esto tímidamente. No encontrabas respuestas y pasabas a tus juegos o preocupaciones de la secundaria. ¿Pero por qué no te preguntaste más sobre esto? ¿Por qué antes no te interesó que tu papá pastoreaba las vaquitas de su mamá? ¿Por qué no le preguntaste antes a tu papá si era quechohablante de lengua materna? ¿Por qué no le preguntaste a tu abuelito dónde estudió y por qué dejó el colegio en segundo de primaria? ¿Por qué no averiguaste antes cómo su profesor le enseñaba en español y él era quechohablante? ¿Por qué no averiguaste antes que tu papacha en el colegio se consideraba bruto? ¿Por qué antes no cuestionaste a tus tíos por qué nunca hablan con su papá en quechua? ¿Por qué recién ahora? Llegaste a Lima y todo cambió. Te olvidaste de pensar en tu pueblo, en tu historia, como decía tu mamá. Preferiste centrarte en los estudios. Pensabas en cómo hacer tu maestría en otro país. Cómo pensabas en alejarte más y dejar de pensar en lo que eres. Déjame decirte que tu situación me da mucha tristeza, porque te perdiste de mucho estos años por una moda contagiosa de alejarse. Todo se hizo más confuso luego al entrar a la universidad. Estudiabas en Estudios Generales Letras, que somos culturalmente diferentes y valiosos, pero ¿por qué no reconocías tu propia diferencia como válida? ¿Por qué no podías escuchar tus guañitos en San Isidro sintiéndote bien? ¿Por qué seguías sintiéndote que no podías comer en 4D? ¿Por qué todo esto pasaba? La única certeza que puedo encontrar es que no te sentías bien y tampoco sabías cómo resolver esta situación. A pesar de la confusión, empezaste a escuchar y a ver más. Escuchabas que muchos de tus paisanos, orgullosos por ser ayacuchanos, solo hablaban de comer chapli y comer puca en Lima. Pero cuando llegaban a Huamanga veías cómo se avergonzaban de caminar con sus abuelas, con lindos centros y liglias que son mantas en la espalda y sombreros. O por otro lado, consideraban exitosos únicamente aquellos que se fueron a Lima a estudiar y que regresaban a vacaciones con sus zapatillas de marca y con su ropa de calidad. Me siento bien porque notaste las incongruencias y las criticabas, aunque sea a nivel intrapersonal. Constantemente te haces esta pregunta: ¿qué sentido tiene que reconocer como valiosa la comida si es que no valora las poblaciones que la hacen? Si es que no valora a mi familia y a la diversidad cultural existente. Pasaban los meses y seguías únicamente identificando incongruencias en otros y en ti misma, hasta que sentiste por primera vez una sensación especial. ¿Recuerdas que una vez fuiste por primera vez a una conferencia sobre Arguedas? ¿Recuerdas que empezaste a sentir como un calor en tu corazón? Te sentiste bien, te sentiste orgullosa por ser serrana, por tu origen. Sé que esa sensación se fue muy rápido y otra vez andabas como perdida. Un verano llegaste a trabajar en Barranco de niñera gracias a tu madrina. Te encantó vivir allá porque era todo más diferente. Por un lado forjaste un fuerte cariño por el pequeño que cuidaste y entraste al Sheraton y otros lugares de mucho dinero que te causaban curiosidad. Pero por otro lado sentiste con mayor fuerza las diferencias que existían.
Sé que fue interesante y difícil a la vez. Sé que nunca olvidarás que cuando una señora te tocó la puerta de la casa de tu madrina y tú la recibiste, ella recalcaba que se le entregaras a su jefe, que le entregaras a su jefe el mensaje. Sé que nunca olvidarás cómo la única categoría que podrías pertenecer por tu apariencia era la de empleada del hogar. Nunca olvidarás tampoco la generosidad y la amabilidad de las empleadas del hogar con quienes te encontrabas en el malecón cuando las veías a lo lejos y aún se sentía como en casa. Ese mismo verano escuchaste al propio Arriadas en el reportaje de Canal 7. Escuchaste esto y hasta ahora sé que no se te olvida. Voy a hacer algunas entonaciones como las hizo más o menos Arriadas. El secretario del colegio se llamaba Bolívar. Me dijo cuando vio mi libreta con 20 y me dijo: estos serranitos siempre les ponen 20 en los colegios porque recitan un versecito. Aquí lo voy a ver sacar 20. Me vio y batí el récord de los 20 de Juan Luis Gonzaga porque era una responsabilidad de Serrano hacerlo y lo hice. Porque era una responsabilidad de Serrano hacerlo y lo hice. Qué frase tan poderosa, dije. En ese momento supe que el cambio empezaba, una nueva forma de ver la identidad, de verme a mí misma, una nueva forma, dijiste. Admiraste a ese hombre antes de conocer su pensamiento y sus propuestas a profundidad. Lo admiraste por esa confianza y reconocimiento de sí mismo y del grupo al que pertenece. Desde ese momento, en tu cabeza se abrió un horizonte nuevo, ¿verdad? Ya la historia parece acercarse al presente. El último buen aterrizaje te pasó por primera vez en la universidad, gracias a una gran profesora que realmente entendía qué significaba ser serrano en una sociedad como la de Lima. No te importaba mucho si es que comentaba únicamente experiencias de racismo, porque eso ya lo habías vivido y escuchado en otras clases. Lo que más te interesaba es que ella entendía el duro proceso de reconstrucción y validación personal por el que pasabas. Pudiste leer a Contreras, que te reubicó y te conectó con tu pasado, a tu familia. No sabías qué estaba pasando, pero te sentías mejor. Sabías que ahora la frase de Arriadas cobraba más sentido, ¿verdad? Hasta que por fin cobró el sentido completo. Mira que ahora, después de 6 años en Lima, quieres hacer tu tesis en Huamanga para contribuir de alguna manera a tu pueblo. Escuchas cigüeños en las calles, te vas a Miraflores y sabes que tienes el derecho de estar allí, por ser serrano. Porque ser serrano es tan valioso como otro tipo de identidades. Ahora parece que las palabras de Arriadas se hicieron verbo en ti. ¿Ahora qué me dirías? Háblame. Y el interlocutor responde, ¿no? Yo te diría, ya no soy una identidad desmemoriada, soy lo que mi padre me enseñó, citando a Calle 13. Soy lo que mi abuelo vivió, soy lo que yo creo y vivo. Era mi responsabilidad como serrano hacerlo y después de tantas dificultades lo hice. Esta más es la parte literaria del ensayo, que justamente habla de esta búsqueda de respuestas, estas preguntas sobre la identidad y finalmente, después de un duro proceso, como se afirma, el encuentro de respuestas y de cambio de valoraciones sobre lo que es serrano. Entonces ahora voy a comenzar más bien con la parte de reflexión, y es que, por ejemplo, si uno ve los datos que aparecen en la Oficina Nacional, en la Asamblea Nacional de Rectores, por ejemplo, con este censo que se hizo a nivel nacional, los resultados indican que en Lima, por ejemplo, se encuentran un montón de estudiantes de pregrado de diferentes departamentos. ¿No? Si uno hace la comparación entre cifras en distintos departamentos, acá tenemos un montón de estudiantes. Esto nos indica, de alguna manera, que acá en Lima se encuentra una gran diversidad a nivel de pregrado, ¿no? Entonces, y todas estas cuestiones, todas estas movilizaciones sociales que suceden, yo creo que Fidel Tubino, con su propuesta de mito de la educación superior, marca un inicio del análisis de las causas, ¿no? Porque muchas poblaciones nos movemos por eso, por alcanzar estándares de educación cada vez mejores para acceder a mejores niveles de vida, ¿no? Entonces, dentro de este contexto, voy a continuar. Las universidades e institutos que representan los ideales de calidad educativa a nivel nacional se encuentran en Lima. Esto se evidencia en los resultados del Censo Nacional del 2012. La creencia de que en las universidades limeñas nos enseñan mejor nos ha motivado a venir y estudiar aquí. Hemos experimentado nuevas situaciones no solo académicas, sino también en las relaciones inter y intrapersonales. En la Carta para Uno, Carta a Muchos, narra una experiencia particular de una estudiante universitaria donde el eje de sus vivencias viene a ser la construcción y reconstrucción de su identidad. De acuerdo a Hall, que es un antropólogo que me gustó para citar para el ensayo, la formación de identidades culturales se produce en el encuentro con un otro, ya que en este momento uno se da cuenta que es diferente. Para este autor, este proceso implicaría un posicionamiento estratégico frente al otro, caracterizados por su flexibilidad al cambio y basados en procesos históricos.
Por ejemplo, en este caso, ser estudiante universitaria andina migrante en Lima es una experiencia que te presenta, dentro y fuera de las aulas, la gran cantidad de encuentros con otros grupos, así como duros desencuentros con otredades que tienen la creencia de ser superiores a uno por su procedencia, por su dinero o sus rasgos físicos. En estos desencuentros nacen o reaparecen preguntas que requieren respuestas que ayuden a la posición estratégica frente a ese otro, como, si yo no pertenezco a este grupo, entonces ¿a qué grupo pertenezco? Nos hace la pregunta. Para contestar estas preguntas, reaparecen construcciones identitarias incompletas de Universitario Serrano, que no pudieron ser terminadas en algunos casos, ni siquiera pudieron ser iniciadas en los años del nivel de educación básica regular. En las provincias de la Sierra, muy pocos son los colegios en los que se habla y discute abiertamente de este tema, como ser serrano, ser indígena. Pero peor aún, dentro de los núcleos familiares en los núcleos familiares se invisibiliza el tema, sino también se reemplazan por procesos de discriminación a esas personas con más rasgos andinos. Pareciera que la persistencia del prejuicio y racismo de las propias poblaciones serranas hacia sí mismas producen procesos de búsqueda de otras formas de pertenencia consideradas como más desarrolladas, vivir en otro país, hablar solo castellano y el inglés. Esta búsqueda tendrá costos muy importantes, ya que implicará el alejamiento consistente basado en el olvido voluntario de su historia. En la investigación del Faro, este es un ejemplo, se puede encontrar evidencia sobre lo mencionado, ya que los estudiantes universitarios participantes de la acción afirmativa del Jatunyang en la Universidad San Antonio de Abad del Cusco estaban ante un proceso de despertar de identidad. No sé si saben, el Jatunyang es un proyecto que se implementa en algunas universidades. Sé que es en Ayacucho y Cusco por el momento, y donde San Marcos también. Y los estudiantes calificados como indígenas reciben cursos de reforzamiento académico que les permiten adaptarse a los cursos y tener mayor acceso a eso, ¿no? Sí, es promovido por la Fundación Ford. Entonces, en este proyecto, justamente, los chicos empiezan con un despertar de identidad, lo que dice Alfaro, ¿no? Los alumnos no habían tenido la oportunidad de reunirse y identificarse frente a otros, nunca se habían puesto a pensar a qué grupo pertenecen, tampoco de pensar en los procesos históricos y experiencias de discriminación que pasaron como colectivo. Contestar a la pregunta ¿a qué grupo pertenezco? Está acompañado por un duro proceso afectivo, ya que los prejuicios y racismo históricos de uno y de otros intervienen en la construcción de estas respuestas. Por ejemplo, acá el antropólogo Grimson da una acotación súper importante donde explica las construcciones identitarias que uno tiene, no solamente implica un discurso, sino que se vive a través de la experiencia, es una cuestión experiencial, decía él, que va a abarcar diferentes factores, desde cómo interpretas el mundo a cómo lo sientes. ¿No? Por ejemplo, en el relato, si podemos ver, uno se siente mal, afectivamente se siente mal por ir y escuchar su huayno dentro de un distrito calificado como de nivel alto, ¿no? Si bien todos estos fenómenos de lucha por la construcción de respuestas sobre identidad tienen como escenario la universidad, pareciera que estamos solos en esto. A pesar del discurso, las organizaciones de eventos de interculturalidad, pareciera que esto no llega a concretarse de manera consistente como políticas universitarias. El discurso es necesario, pero no es suficiente para la contribución y el acompañamiento en la formación de identidades culturales de grupos largamente discriminados. Solo nos queda la suerte de encontrar a profesores conocedores y con niveles de empatía altos que nos ayuden en este proceso. Ante esta falta de orientación y olvido que experimentamos en la universidad, aparecen referentes importantes como Arguedas, que a través de su vida personal nos da cuenta de una construcción de identidad más sólida, que persistió y se fortaleció ante las dificultades de exclusión y discriminación. En el relato de Arguedas, que se cuenta en la carta, en la primera parte, se puede observar cómo el episodio de discriminación en el colegio es un estímulo que lo motiva, que genera un fuerte compromiso, ya que él está convencido de que los prejuicios del otro son falsos, ya que él sabe quién es y a qué grupo pertenece. Finalmente, quería terminar con algunas preguntas que esto también nos puede generar. ¿Cómo crear una propuesta intercultural articulada entre la educación básica regular y la educación superior? ¿Cómo poder hacer esta articulación, ¿no? Para no dejar de lado un aspecto y solamente centrarse en otro? Por otro lado, ¿cómo hacer una política y no quedarse en la propuesta únicamente de adaptación? Como vemos que el Jatunyang es sumamente necesario, pero como recalca Fidel Tubino también, es importante que no solamente veamos cómo adaptarnos, ¿no? Sino también cómo crear nuevos procesos donde nosotros podamos construir y solidificar nuestras identidades
sería bueno un cuestionamiento sobre ese tema también. Y a nivel más del aula, dentro del aula y como educadores y también como investigadores, es cómo poder entender la identidad, el concepto de identidad y cómo entender la cultura. Hay diferencias, son dos conceptos distintos. Sería importante que haya una formación, capacitación sobre esos temas, porque si uno no sabe mucho sobre esto, puede que dejes de lado los saberes previos que tienen tus estudiantes y que estos no sean elementos enriquecedores del aprendizaje, y eso es un gran riesgo, ¿no? Y por otro lado, ya para finalizar mi última pregunta, ¿cómo entender el cambio y los procesos históricos dentro del proceso identitario? Sería bueno también entender que la identidad no solamente implica una construcción, yo pertenezco a tal grupo, implica un proceso complejo que incluye también la selección de algunos procesos históricos que uno va determinando, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llega un niño de determinada localidad, saber que detrás de eso hay más allá que solamente la casa, que es un proceso que ellos han vivido y que es una historia detrás, que también debería ser tomada en cuenta. Bueno, eso es todo. Muchísimas gracias. Un trabajo lindo. Tiene dos partes, obviamente. La segunda parte es el discurso, reflexión lógica, conceptual. Y la primera parte es apela a un recurso de otra naturaleza. Bueno, eso es el zorro de arriba, el zorro de abajo. Antes Arguedas lo había hecho en tramos: estudio de antropología, etnografías y creación literaria, como parte integral de un discurso. Los zorros lo integran en un zorrillo, los diarios y la ficción. Entonces tú apelas a un proceso inicial de ficcionalizar la primera etapa. Y allá es inicial, porque la conciencia que se interpela te dice, te queda callada, habla. Bueno, ahí está, hay un desafío, habla, conversen. Los dos niveles de conciencia o momentos de la conciencia, porque eso no ha terminado, ¿no es cierto? Hay un nivel que se ha escarbado, pero es mucho más profundo. Esa autoconciencia de los pueblos colonizados es mucho más profundo. El proceso de descolonización es algo que tiene una dimensión exterior, pero los analistas ya nos dicen que tiene otras capas que hay que seguir escarbando. Los evangelizadores lo sabían eso. Yo te recomendaría leer de eso, los procesos de evangelización, como iban capa por capa, abordando y desmantelando una anterior visión para construir otra. Y esos son no discursos conceptuales, son vivencias integrales, desde biológicas, sensoriales, hasta otras. Pero el recurso a la ficción aparece claro ahí como una necesidad para trabajar estos temas. Ustedes saben mucho más que yo, los que están acá, de cómo eso que antes fue separado hoy se integra dentro del instrumental para comprensión de lo humano, de lo social y de lo cósmico en general. Ahí hay un tema. En la biografía de Arguedas se cuenta que en el Congreso de La Habana finalmente le dieron la palabra después que los sabios intervinieron y él enmudeció unos segundos y lo que hizo fue ponerse a cantar. En otra dimensión humana entra a la presencia y es tarea de los sabios conceptualizadores de entender eso. O lo que estaba haciendo José María era apelando a otra dimensión humana para que la comprensión se enriqueciera más allá de solo los conceptos, que son necesarios, obviamente. Este es un tema que debe recuperarse todavía, porque esto lo ha hecho José María en sus clases, con los estudiantes, con nosotros. Después, cuando hemos ya reflexionado en la universidad esto, hemos intentado hacerlo ya conscientemente, de cantar o tomar trago. Había que llevarlo escondido porque está prohibido en la universidad. Pero estábamos preguntándonos en eso de es que perturba
perturba las otras dimensiones humanas en ese nivel conceptual, propio conceptual, etcétera, etcétera. Dejo el asunto ahí, pero has abierto con tu trabajo este acercamiento a lo que José María lo intenta, lo hace en los zorros y en general, en toda su producción. ¿Cuál es el punto acá tan pertinente al debate mundial y actual? La transformación del ser humano, el acompañarlo en su transformación, ¿qué dimensiones requiere ser puestas en acción? Es la charla, la conferencia, es lo que hacemos acá, como estamos haciendo. ¿Es esa la dimensión más profunda o son otras dimensiones las que deben preceder o ceder o anteceder o penetrar el conjunto del discurso conceptual? En los educadores se debate estos temas. Para ser un buen maestro, ¿cuál es lo número uno? Dominar su disciplina. La modalidad, sí, tiene que dominar su disciplina. Ese es el número uno. Hoy eso está cuestionado después de la crítica a la modernidad y se recupera una tradición muy milenaria donde dice que el maestro, el buen maestro, primordialmente, para no decir primero o después, primordialmente tiene que ser otra dimensión, la de una dimensión espiritual, emocional, espiritual, que cree un clima de confianza en la comunicación de tal manera que el aprendiz no tenga miedo de equivocarse, que no lo van a reprimir, no lo van a calificar ni jerarquizar por equivocarse. Esto está en la cultura misma occidental, mucho más en otras civilizaciones. Confucio lo señala, hace 4000 años lo registra, que hay esa otra dimensión es fundamental para ser buen maestro. De tal manera que no basta hacer premio Nobel de matemática para ser un buen maestro de matemática, que se necesita esta otra dimensión. Y en el caso de José María, cuando él aborda esa construcción de los zorros, ese tipo de construcción de los zorros, naturalmente lo está haciendo para facilitar la comprensión, la comunicación y la transformación del mundo dominante respecto de los otros universos que forman este país. Entonces, tu trabajo te abre un plan también de tareas que tú lo has comenzado y que por esa razón estás donde estás. Finalmente demos la palabra a Hugo González, que va a abordar otro de los temas palpitantes y en los cuales el maestro José María deja una lección muy perdurable. Hugo, la palabra. Buenas tardes, agradeciendo siempre al IEP por esta extraordinario evento, donde podemos ir confirmando que Arguedas siempre nos dará inicio para muchos estudios, ¿no? Para muchas inquietudes realmente, ¿no? Es como un veneno, una fuente inagotable realmente, ¿no? Mi interés por Arguedas, bueno, aparte del aspecto literario, también ha sido el aspecto de su aspecto en educación, pero una particularidad en la educación, sobre todo en la investigación-acción, ¿no? ¿En qué sentido fundamentalmente? Generalmente hemos tenido siempre la concepción de que un buen docente es aquel que solamente es un gran memorista, en la educación tradicional, un gran memorista de los conocimientos y un buen transmisor ante sus estudiantes, ¿no? Esa es la figura que generalmente hemos tenido. Pero en el caso de Arguedas, más o menos rompe esta tradición, ¿no? Y rompe en el sentido de que él es un docente que primero conoce su contexto y en función de eso también en el segundo lugar conoce a sus estudiantes, sus intereses, sus necesidades, ¿no? Muchas veces uno asiste a las aulas e imparte conocimientos no importando con quién se comunica.
o como decía Patricia, sin conocer sus conocimientos previos, que podríamos decir sin conocer lo que trae parte de su cultura. Y generalmente, como decía Jorge también, ahí surge pues una cultura de la imposición, ¿no? No obstante, Arguedas prácticamente también tiene una especie de antecedente, fundamentalmente en Encinas, ¿no? Y Encinas prácticamente fue el que fundó las bases de este tipo de educación en acción o investigación-acción. La educación como un proceso de cambio, no solamente de la persona, sino del contexto, del medio, ¿no? Más o menos, entonces, esas son algunas de las reflexiones que quiero plantear en esta disertación, ¿no? La práctica docente realizada por Arguedas lo definimos dentro de la investigación-acción porque partía de situaciones problemáticas, una situación crítica inicial que había identificado en los estudiantes que aprendían de memoria una serie de textos que no respondían a la realidad de la escuela o de los mismos discentes. Otra deficiencia que enfrentó Arguedas es que la educación no respondía al contexto, a la realidad donde se desarrollaba la escuela o donde estudiaban los estudiantes. Asimismo, se alejaba de la realidad de los propios adolescentes sobre sus intereses, necesidades o aspectos afectivo-emocionales. Si nosotros nos damos cuenta, todavía existe ese vacío, fíjense, ¿no? Goleman hablaba del analfabetismo emocional, ¿no? ¿Cuántas personas, por ejemplo, no conocen las emociones, no saben cómo reaccionan? Y esas emociones no las conocen y tampoco lo pueden controlar. Y a veces puede llegar a problemas mayores, ¿no? Hasta muertes, etc., ¿no? En consecuencia, en el presente ensayo sustentaremos pues que la educación practicada por Arguedas se centra en la investigación-acción, ¿no? Y como ya lo habíamos mencionado, uno de los pioneros pues es Encinas, también Mariátegui, fíjense, ¿no? Desde el punto de vista pues del ensayo, porque he dicho, fíjense, Mariátegui por lo menos decía el primer modelo educativo era una especie de herencia, ¿no? de la herencia española, y luego un segundo modelo decía de la dependencia, ¿no? Y habría que analizar si esas tesis de Mariátegui si están vigentes o no, en qué medida hay cierta dependencia, sin necesidad obviamente de colocarnos en un mundo chauvinista, ¿no? Sino de lo que ya lo había anticipado Arguedas de la interculturalidad, ¿no? En qué medida podemos convivir muchas culturas, pero respetando, conviviéndonos armoniosamente. En este sentido, fíjense, hay algunas características básicas de la investigación-acción que me gustaría resaltar y cómo es que Arguedas lo ha ido desarrollando. La investigación-acción, algunas características, trata de buscar una mejora a través de la intervención. Arguedas propuso conocer la realidad a través de la lectura de textos y producción de los mismos, donde refleja las características o las realidades y de los pobladores, así como la vivencia de los estudiantes. Implica al investigador como foco principal de la investigación. En este caso, Arguedas ha demostrado ser un investigador y transformador de su realidad. Es co-participativa e implica a otras personas como investigadores. En el caso de Arguedas lo desarrolló conjuntamente con los estudiantes y demás colegas. Es decir, no solamente él era el investigador, como siempre se ha visto en el paradigma positivista, ¿no? El investigador es uno aislado fundamentalmente. Acá no, sino hace que sus estudiantes participen y además también los colegas participen, ¿no? Entonces implica una característica coparticipativa en la investigación. Es una forma rigurosa de investigación, de indagación, que lleva a generar teoría de la práctica. Con la actividad desarrollada por el Amauta se infiere una nueva educación centrada en la reflexión, la meditación, la transformación a través de la creatividad. Es una forma pública de indagación. Otro aporte interesante de Arguedas en la educación peruana es haber desarrollado la concepción, fíjense, del profesor como investigador. Es otro aspecto central realmente, no como un mero recepcionista y transmisor de la información. Un profesor investigador que se opone al enfoque docente tradicional, memorista de conocimientos que responden al enciclopedismo y lo convierte a un
en un dictador, al docente como un dictador de clase, vista desde dos puntos: alguien que transmite el tema a los contenidos para que el estudiante se limite a copiar pasivamente sin reflexión, y también entendido como un dictador como el docente que impone lo que dice, sin que nadie le pueda contradecir, o sea, el que conoce la única verdad. Arguedas se anticipó, fíjense, al modelo del profesor como investigador, ya en la década del 40, ¿no?, que después se propusiera y se desarrollara con Strousse en Reino Unido recién en la década del 70, ¿no?, específicamente en el CARE, y que luego se publicara en un texto de investigación y desarrollo del currículum recién por los años 80 en España, ¿no? Algunos principios que desarrolla Arguedas, ¿no? Obviamente estamos siempre en el rubro de investigación-acción, es la investigación y el desarrollo del currículo que debe corresponder al docente, donde existan perspectivas para llevar esto a la práctica. Arguedas describía de la siguiente manera a los docentes que habían enseñado y que esas mismas prácticas se veían vigentes, o sea, la contraparte. Decía Arguedas sobre la experiencia de cómo él había sido educado: una mitad de profesores 10 minutos empleaban en pasar lista y el resto bostezaban o dictaban algún curso antiguo que los alumnos teníamos que copiar durante todo el año. La otra mitad de profesores explicaban todas las cuestiones de sus cursos que el plan oficial dictaba, se ceñían al plan con fidelidad militar, fíjense, ¿no? ¿Cuál es la disciplina militar? Cumplir sí o sí la norma, no hay otra posibilidad. Fíjense lo que decía Arguedas. Y en el colegio era siempre un local grande, donde profesores y alumnos nos encerrábamos para estudiar tantos cursos. De lo que pasaba o lo que había fuera del local nunca hablábamos. Del Perú solo sabíamos una narración escueta de los sucesos pasados y una lista de sus ríos, lagos, montañas, provincias y mesetas. Lo que decía Arguedas. En este sentido también Arguedas se opone radicalmente a la práctica educativa tradicional, memorista, descontextualizada, bancaria, centrada en la mera transmisión de conocimiento desfasado, desarticulado de una realidad de los problemas sociales, donde se ubica la escuela, una escuela de espaldas a su contexto, como un barco a la deriva, como una pintura sin color y un cuadro sin imagen. Otra característica esencial también en este rubro, la nueva forma de ver la teoría y la práctica. En la visión tradicional, toda la teoría desembocaba o finalizaba con la práctica de manera unidireccional. La concepción planteada por Arguedas es que la teoría se pasa a la práctica y de esta a la práctica reformulada, y como consecuencia de ello una teoría también reestructurada. Una práctica y teoría que además se extraían de la realidad, donde los estudiantes componían cuentos, poemas referentes al indio, la cosecha, las festividades, e incluso realizaban observaciones o registros a través de fotos o descripciones. Al respecto, Arguedas refiere: lo fundamental me parecía conseguir que los alumnos empezaran ya a estudiar la región o provincia donde funcionara el colegio y los pueblos de origen de los alumnos. Luego aclara: estas investigaciones deberían realizarse con todo cuidado y bajo la dirección de los profesores del curso. Pero me parecía evidente que los colegios, con una labor así, cumplirían una indispensable función nacional en un país donde todo o casi todo está por investigarse todavía, y donde por consiguiente la divulgación de los datos de la realidad espiritual de los pueblos de las distintas regiones del país y acerca de la riqueza geográfica de estas regiones es indispensable. Fíjense, Arguedas, ¿no? Podríamos decir que todavía vigente, ¿no? Otro principio interesante en este rubro de investigación dice: el principio de la reflexión en la acción se constituye en una categoría importante para estudiar la práctica profesional. Entre ellas, por ejemplo, considera una práctica que debe una educación práctica, reflexiva, donde un profesional debe implicarse o involucrarse en situaciones polémicas, prácticas. El profesional desarrolla una mejor comprensión del conocimiento en la acción. El profesional es capaz de examinar y explorar nuevas situaciones, una teoría y práctica, investigación y acción, saber y hacer. Esto nos lleva, fíjense, también a un poco reflexionar en el 94,
y especialmente que luego se publicó en el 96, a través de la UNESCO, cuando él publicó La educación encierra un tesoro. Más o menos estos principios también ya habían sido desarrollados por Arguedas, solamente para hacer algunas reflexiones, porque está anexado. Lo rescatable es que Arguedas desarrolló muy bien estos principios. ¿Qué dice Delors a través de la UNESCO? Dice, una educación debe estar centrada en aprender a aprender. Otro principio, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser, ¿no? ¿Cómo lo desarrolló Arguedas? Arguedas en el primer aspecto desarrolló un aprendizaje reflexivo sobre su realidad social y personal de los estudiantes. En el segundo, en el aprender a hacer, construcción y comentario de textos sobre la realidad peruana y latinoamericana. El tercer aspecto, aprender a convivir. Publicación en común de sus creaciones. Recordaremos que se publicó un folleto que lo dedicaron a los estudiantes de América, donde produjeron una serie de textos, entre ellos poéticos, cuentos, etc., ¿no? Esto refleja en la práctica, pues, una especie también ya de interculturalidad entre el mundo andino y el español. En el 4, aprender a ser. Aprendieron a ser a través de la expresión de sus emociones en la concepción de su primer amor. Recordemos que a sus adolescentes o a sus estudiantes en la adolescencia hicieron que escriban acerca de su primer amor realmente, ¿no? Y si nosotros preguntaríamos, ¿recordamos nuestro primer amor? Seguramente muchos recordarán uno o varios casos, ¿no? El modelo desarrollado por Arguedas, ¿no? Entonces ya acá, después de este preámbulo, específicamente ya viene el modelo en sí, ¿no? Y obviamente hay varios modelos que se han venido sucediendo en la investigación desde los años 40, fundamentalmente, ¿no? Y tenemos pues que, fíjense, precisamente los modelos se gestaron de la investigación se gestaron por la década del 40, empezando por Lewin, el pionero, en 1946, quien propuso algunos pasos para la investigación-acción, entre ellos la planificación, la acción y por último la evaluación de este proceso, ¿no? Luego Chemnitz, segundo modelo, en 1989, quien se apoyó en Lewin, ¿no? Proponiendo dos ejes, uno estratégico, formado por la acción y la reflexión, y el otro organizativo, formado por la planificación y la observación. Ambos ejes en constante interacción. El proceso lo integran los siguientes aspectos: planificación, acción, observación y reflexión. Luego viene el modelo de Elliot, ya pasando a la década del 90, casi ya llegando al 2000, propone los siguientes pasos, o modelos basados en Lewin, ¿no? Identificación y aclaración de la idea general, etc. Bueno, pero luego desarrollamos un último modelo propuesto por Whitehead, ¿no? Quien criticó las propuestas anteriores y consolidó uno nuevo. Y sobre esto más o menos ya hacemos un parangón, el último, entre Arguedas. ¿Qué propone este autor? Dice, del último modelo de investigación-acción: sentir o experimentar un problema. ¿Cómo lo hizo Arguedas? Experimentó los principales problemas: una educación descontextualizada de la realidad social y la del mundo subjetivo del estudiante. Un modelo educativo que no respondía a los intereses y necesidades de los estudiantes. Otro problema que aún persiste, que lo han mencionado sobre todo Jorge en la diglosia, el idioma quechua, que aún sigue discriminado, relegado, ¿no? Hay varias investigaciones, por ejemplo, donde se dice hay quechua hablantes o personas que hablan el quechua, pero solamente lo hablan en su ambiente materno, y cuando salen a otro lugar dicen no hablar el quechua, ¿no? Imagínense más o menos también ese conflicto, seguramente personal, que se vive, ¿no? Imaginar, segundo proceso, dice, imaginar la solución del problema. Si primero ya se conoce el problema, luego más o menos hay que imaginar cómo debe ser esta resolución del problema. En el caso de la Mauta se proyectó como una educación constructivista, activa, donde el estudiante es el protagonista principal de su aprendizaje interactuando con su medio. Poner en práctica, un tercer paso, poner en práctica la solución del problema. Arguedas lo desarrolló. La práctica educativa la realizó con las lecturas de textos que tenían que ver con el mundo peruano y latinoamericano, la creación de textos que respondían a la realidad del contexto y los mismos estudiantes referentes a su mundo emocional, sentimental. Otro proceso: evaluar los resultados de las acciones emprendidas. Los resultados se reflejaron en el mismo progreso de los estudiantes, que disfrutaban de la lectura, de la escritura. Ya no era una actividad torturante como la práctica tradicional que aún impera en pleno siglo XXI. Seguramente en la escuela tradicional, ¿cómo nos enseñaban a leer?
la concepción es que leer era un castigo, ¿no? O leer por represión, cuando leer debería ser con agrado, ¿no? Para, digamos, una actividad en permanente, pues, práctica, ¿no? Modificar otro proceso, dice, modificar la práctica a la luz de los resultados. La transformación o modificación se evidenció en la mejor formación de los estudiantes que correspondió formar a Arguedas. También se evidenció a través de productos como la publicación del folleto que ya hemos especificado, de las creaciones de los estudiantes que dieron a conocer a sus coetáneos de América. Muchos de los estudiantes han destacado como excelentes poetas, por ejemplo Mario Aragón, poeta, Arturo Castro Loaiza, poeta laureado de su generación, Alberto Caballero, escritor, Crisólogo Aparicio, entre otros más, fíjense, ¿no? Esto nos hace un poco recordar también la gran práctica de Encinas, por lo menos la generación de cual fue docente de Encinas, que de ahí salieron extraordinarios poetas, ¿no? Recordando por ejemplo a los hermanos Churata, ¿no? Y entre otros más, fíjense, ¿no? Consolidando los modelos de investigación, diríamos que Arguedas la desarrolló con planificación, acción, observación y reflexión en un proceso cíclico. En conclusión, podemos decir que Arguedas se anticipó y practicó el modelo docente como investigador, que luego fue formalizado en el Reino Unido a partir de la década del 70. Practicó el aprender haciendo desde la realidad donde se encontraba la escuela y la realidad subjetiva de los estudiantes. Desarrolló un modelo de investigación-acción desde la experimentación del problema hasta la modificación de la práctica con la producción de texto de los estudiantes, ¿no? Desarrolló la investigación-acción sistemática centrada en la transformación creativa. Practicó una educación basada en la educación para la transformación de la realidad social e individual. Bueno, eso es más o menos un referente. Obviamente esto también pues da muchos eslabones, muchos aristas para seguir desarrollando cómo realmente desarrolló la práctica docente Arguedas, no solamente en la educación básica regular, sino también en la universidad, ¿no? Que habría que ahondar ahí también. Bueno, eso es lo que quería compartir. Muchísimas gracias. Gracias, Hugo. Una mención del antecedente que es Encinas. Desde el año 7 sale del pedagógico y lo que pregunta a sus niños no es abran su cuaderno, vamos a hacer tal plana, sino qué quieren hacer. Y allí has señalado algo muy importante, quizás sin explicitarlo, cuál es que en la educación moderna hay un supuesto falso. Los niños son iguales, los estudiantes que tengo delante son iguales, ojo, ustedes son iguales, tienen un sustrato común. Entonces ya Jorge ha señalado el problema del idioma. Hay un poco más, el idioma nos conduce a los universos de significación, a las matrices que determinan qué se entiende por cada palabra que emite el que está haciéndolo como desde el discurso. En el caso de Arguedas habría que explicitarlo nomás un hecho. ¿Cómo conozco quiénes son los que tengo a mi responsabilidad? ¿Cómo sé? Ya sabemos que en la política castellanizadora, homogenizadora, eso puede ser útil para extirparles todo aquello raro que tienen y homogenizarlos. Por eso hay una interculturalidad colonial, colonizadora. Sí, necesito saber para efecto de qué le cepillo a cada uno, qué estorba, qué cosa hay que extirpar, y no es igual a todos. La otra es, en la interculturalidad liberadora, es qué potencial trae cada uno, qué tiene eso de los saberes previos. Solo que la pedagogía oficial agarró esto en la década del 90 en el Perú para decir que los chicos traen algo común, un saber previo común. No, son, en este caso de países como el Perú, son diferentes culturas, lenguas, culturas, visiones. Es mucho más complejo. Entonces aquí voy a lo que has señalado, quiero resaltarlo nomás. La investigación, acción para conocer a mis estudiantes. Si no, no puedo conocerlos. Este es un punto clave. Cuando
fuimos a la comunidad de Pilas, acá en Yauyos, en ese cursito del que él habla, de antropología. Eso permitió que nos conociera el grupo que fuimos. Porque ¿quiénes son? Unos de Cajamarca, otros eran de Ayacucho, otros eran de Lima, otros eran... ¿Y estos patas quiénes son? ¿Quién sabe más lengua o no lengua? ¿Quién puede comer esa comida? ¿Quién le apesta la frazada, el olor de la frazada o el pellejo donde íbamos a dormir? Eso se ve allí, para el efecto del profesor. Esto naturalmente no solamente señala el antecedente de investigación-acción, sino el antecedente de pedagogía subversiva, para usar un término. ¿Por qué? Porque si uno busca eso, transforma la realidad, la práctica para conocer al estudiante, en lo que llamamos hora pedagógica es lo más, un instrumento más impertinente que se ha imaginado. En 45 minutos, o en los 20 minutos que les hemos dado a ustedes, los 25, ustedes pueden exponer un discurso. ¿Qué más se puede hacer? Podemos conocernos entre nosotros, imposible. El tiempo pedagógico para un conocimiento muy irresistible. Y el tiempo para que los estudiantes hagan investigación, como muy bien lo ha señalado. Conozco a mis estudiantes a través de la investigación que ellos hacen en el registro etnográfico, en la creación literaria. Es distinto. Entonces, ¿cómo está organizada por el Estado la gestión del tiempo pedagógico? Uno no tiene adjetivo para ese efecto, salvo diciendo que es bárbara, pero ahí estamos haciendo daño a los pueblos bárbaros. Ellos no tenían este tipo de conclusión, de organización de los aprendizajes. Salvaje, peor todavía, ¿no? Los pueblos que llamamos salvajes son pueblos sabios. Es decir, esta es una derivación de una concepción homogenizadora, instrumentalizadora de lo humano al servicio ya de un rendimiento de determinados fines. Dejo esta mención entonces ahí, cómo es que para conocer a mis estudiantes ellos tienen que investigar. Para conocerme, yo tengo que contribuir con mi país y con ellos a través de la investigación. Y quiero señalar algo que en la publicación de Carmen María está, lo recomiendo, creo que ese no, está en la recopilación que ha hecho Wilfredo Capsoli, de nosotros los maestros. Ahí él toma algunas cartas del libro de Carmen María. Para efecto de esto de la educación, el caso que él le comenta a Moreno Jimeno de Alanoca, Adrián Alanoca Quispe, o Quispe Alanoca. Es un estudiante que en la descripción de Arguedas tiene defectos físicos, es tuerto, etc. Y naturalmente ni una palabra del español. Entonces, ese es un estudiante que el resto de sus colegas, Mateo Colocado, hubiesen echado hace rato, hubiesen botado del colegio. Y él dice, llego a las lágrimas cuando logro que cuando veo que este estudiante es un potencial enorme de creación. Y le manda poemas que ha construido Adrián Alanoca, este jovencito, adolescente indígena. Y él dice, llego hasta las lágrimas, cuando veo que esto es posible, que hay un potencial que se puede desatar con este acercamiento amistoso, cariñoso, amistoso sería la palabra, o de trato, de buen trato, como lo registró Patti Ames en una exploración que se le pidió hace un par de años respecto de qué piensan los estudiantes en varias escuelas del Perú respecto de qué es un buen maestro. Y ella concluyó finalmente que lo que ellos pensaban como un buen maestro lo reducían o lo resumían en dos conceptos: buen trato y que me exijan. Pero el buen trato, en esa palabra está encerrada la clave, el secreto del buen docente. Eso es que me respete, que confíe en mí, que crea, que yo puedo responder
Y como digo, esto es lo que hizo de Arguedas un gran educador entre sus facetas, uno de nuestros grandes educadores en lo práctico y lo conceptualizó. Uno en la forma normal de conceptos, del discurso conceptual, pero también en su ficción está Daniel Matthews. Ha empezado a trabajar, como le digo yo, ha empezado nomás a explorar esto con Arguedas en su faceta de educador, con el examen de Río Profundo, donde ha empezado su trabajo. Para felicitarlos entonces a los 3 ganadores de estos premios y finalmente decir que el Instituto de Estudios Peruanos con esto se ha echado encima una enorme responsabilidad de continuar. ¿Cómo? ¿Con qué financiamiento? ¿Con qué procedimiento? Ahí está la cosa. Ahí está el tema, pero esta es una de las cosas que permiten, una de las tareas que consolidan primero la tradición del Instituto de Estudios Peruanos, como la institución, una de las instituciones matrices de estos trabajos, y 2, que concurren al debate nacional tan urgente, tan pertinente en estos momentos. Dije al comenzar, el Ministerio está queriendo impulsar esto con fuerza con la Dirección General de Educación Intercultural y Rural. Todos los temas que ahí se conversan son estos. Así como se destaca a José María en este caso, son múltiples, muchísimos los maestros que deben ser estudiados, acogidos, recuperados para la resolución, para el diseño de políticas educativas en el futuro. Como se sabe, ya no son solo políticas educativas, son políticas de convivencia en el país. Son políticas, muy bien se dijo esta mañana, ¿qué significa eso de toda la sangre? Puede significar mucho o nada. Todo el multiculturalismo, ¿qué cosa es? Es una sociedad jerarquizada, como Wilfredo Ardito lo registra cada semana en sus reflexiones peruanas. Él va registrando todas las formas de discriminación que encontramos con las calles, buses, plazas, restaurantes. Entonces todo el trabajo de descolonizar, que es un trabajo subjetivo, ese diálogo que tú haces contigo mismo, toma tiempo, pero necesita una política de refuerzo. Desde la escuela, por supuesto, a todas las instituciones, me he exagerado mi tiempo, pero yo sí estoy entusiasta con este trabajo que ha hecho el IEP, con este concurso, particularmente dirigido a los jóvenes. En algún momento también se ampliará a los jóvenes de tercera juventud.